Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan este sábado 26 de junio de 2021 a esta mesa de trabajo denominada La tortura y los mecanismos instaurados en nuestro sistema. Esto enmarco en la conmemoración del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Saludo y a su vez agradezco a las autoridades invitadas, como lo es el Mecanismo Nacional para la Prevención a la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a la Comisión Ejecutiva de la Atención a Víctimas, el CEAV. También a su señoría en retiro, el doctor Faustino Carrillo, quien forma parte de este equipo de centro capacitador. De la misma manera, saludo al público en general que nos visualiza a través de las redes sociales y a través de esta plataforma de Facebook Live. Mi nombre es José Luis Castillo, soy director académico de CECALEG, Centro de Capacitación y Asistencia Legal. En este momento cedo la palabra al licenciado David Nieto Cerón, director general de CECALEG. Muy buenas tardes, licenciado David. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todos los honorables personajes que nos acompañan en esta mesa de trabajo, así como a todos aquellos que nos están visualizando a través de las redes sociales y plataformas de difusión. Es un honor para CECALEG poder platicar con todos ustedes sobre este tema tan importante como es la tortura y los mecanismos instaurados para combatirla en nuestro sistema. Hoy en día es tan importante el día que se conmemora porque es el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Lo anterior, a efecto de lograr que se concientice tanto a la comunidad jurídica y al público en general sobre esta situación. Sean bienvenidos, honorables miembros de esta mesa de trabajo, y vamos a dar comienzo siendo las 12 horas con 15 minutos. Empezamos con esta mesa de trabajo. Bienvenidos sean todos. Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio y me permito dar la bienvenida a nuestra primer ponente, la maestra Vilma Ramírez Santiago, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional para Prevención a la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una amplia trayectoria de aproximadamente 28 años en materia de investigación y documentación de violaciones a derechos humanos y temas de tortura en instituciones a nivel local y a nivel federal. Entre los estudios realizados con los que cuenta, destacan el título de especialista en derechos humanos que imparte la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene una maestría en Derecho Penal Procesal con especialidad en juicios orales en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, así como el Máster Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue integrante del equipo fundador de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde colaboró como visitadora adjunta. Asimismo, ha ocupado puestos a nivel directivo en diversas dependencias gubernamentales, como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, AC, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAV. Por otra parte, en el ámbito de la investigación y académico, ha colaborado en la elaboración de informes relacionados con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Investigación Integral sobre Feminicidios en México, Investigación sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en la República Mexicana, Violencia Infantil, Violencia de Género, trabajo relativo a la armonización legislativa de las leyes locales a luz de la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad. Ha impartido diversos cursos y participado en diversos foros sobre el tema de género, igualdad y no discriminación en los ámbitos de acceso a la justicia, educación, salud, hacia sectores de la población que han sido colocados en desventaja social, como mujeres, personas de la diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes. Ha participado en el Sistema Interamericano y juicios orales para diversas instituciones nacionales e internacionales, así como lo que es la SEDENA, PGR, Secretaría de Relaciones Exteriores, INMujeres, así como la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto con sede en Puebla y Tlaxcala. Quien hoy nos acompaña en esta su casa CECALEG
y abordará el tema del papel del Mecanismo Nacional para Prevención a la Tortura, la documentación y obstáculos en casos de la tortura. Y que bueno, pues saludo, muy buenas tardes, maestra Vilma. Muchas gracias, doctor David, muchas gracias, José Luis Castillo, Daniela de la CEAP. Pues muchas gracias por habernos invitado a participar en este evento que pues es importante, sobre todo hoy que es 26 de junio, que nos permitirá visibilizar este fenómeno de la tortura. Muchas gracias. Pues yo, sin más preámbulo, daré inicio a la presentación. Voy a permitir compartir mi pantalla, una presentación que hemos preparado justo para el día de hoy. Como todos sabemos, es bien sabido, México forma parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas. Es en este contexto donde se promulga posteriormente el protocolo facultativo contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Como sabemos, en el 2007, México, como parte de estos dos tratados internacionales, de estos dos instrumentos internacionales, acepta la invitación acepta más bien el reto de formar su mecanismo nacional de prevención de la tortura, y la Comisión Nacional es invitada a que dentro de sus atribuciones y facultades pueda crear este mecanismo nacional de prevención de la tortura. Es en el 2007 cuando se crea el mecanismo como un programa que se adscribe a la tercera visitaduría general de la CNDH, que actualmente, bueno, siempre ha sido la visitaduría que ve temas relacionados con el sistema penitenciario y las personas privadas de la libertad que han estado en conflicto con la ley. Esto, como comentaba, ocurre en el 2007. Posteriormente, en el 2017, por recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y del Relator de Naciones Unidas y de algunas otras instancias internacionales, México promulga la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la cual se publica el 27 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Este instrumento internacional, que considero es un instrumento que tiene los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y que, como siempre lo he dicho, podrá ser perfectible, porque en la práctica es cuando nos vamos dando cuenta si este instrumento necesita ser afinado, cambiado, modificado, con miras siempre a la protección de las personas en su calidad de víctimas de tortura. Entonces, se promulga la ley y con esta recomendación que yo ya había comentado, se saca el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de esta tercera visitaduría y se convierte en un área independiente, autónoma de las visitadurías generales, cuya presidencia la tiene la persona titular de la CNDH, en este caso la maestra Rosario Piedra Ibarra, quien es nuestra actual presidenta, y quien además preside el comité técnico. El comité técnico, que está compuesto de 4 personas expertas en la materia. Entonces, este mecanismo se convierte, como lo comentábamos, en un área independiente de las visitadurías generales, que tiene como marco jurídico la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, el reglamento del mecanismo nacional, así como la ley de la propia Comisión Nacional y del reglamento de la Comisión Nacional. Este es un marco jurídico nacional básico que es con el que rige su actuar, sin perjuicio y, bueno, siempre a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Como vemos, formamos además parte, contamos el protocolo facultativo, tiene un órgano de tratado que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es un órgano creado con énfasis en las operaciones en el campo para la prevención de la tortura, porque lo que hace también es visitar los lugares de privación de la libertad, además de que brinda asesoría a los mecanismos nacionales de prevención de la tortura del sistema de Naciones Unidas. Como les decía, ¿qué es el mecanismo? Ya les comenté que fue invitada a la Comisión Nacional para fungir como mecanismo en el 2017, después hace un mecanismo independiente. Y el mecanismo es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional,
conforme a lo establecido en el protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas. Este instrumento internacional define lo que es la tortura bajo los elementos de que, ¿cómo la definimos? Como un acto intencional. Quien la comete, una persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones, pero también puede ser una particular con el apoyo, consentimiento o aquiescencia del Estado. Aquí más adelante, ¿por qué lo decimos esto? Sobre todo porque se piensa que, como lo habíamos comentado, el mecanismo realiza supervisiones sistemáticas y permanentes a lugares de privación de la libertad. En cuanto hablamos de lugares de privación de la libertad y personas privadas de la libertad, lo primero que nos viene a la mente son las personas que se encuentran en los centros penitenciarios, porque inmediatamente la privación de la libertad la vamos a relacionar justo con quienes se encuentran en conflicto con la ley penal. Pero la tortura no nada más se comete en estos espacios o se propicia en estos espacios. La tortura podemos encontrar en otros espacios de privación de la libertad a la luz de lo que establece el artículo 4, párrafo 2 del protocolo facultativo, así como el artículo 5 de la Ley General y 2 del reglamento del mecanismo nacional, y además bajo un criterio que también la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido qué podemos entender por lugares de privación de la libertad. Y dentro de esos lugares de privación de la libertad vamos a tener, como lo vemos en esta diapositiva, a los hospitales psiquiátricos, los centros federales de readaptación social, que son los CEFERESOS, los centros de terapias de conversión, los centros de reinserción social, los llamados CERESOS, los centros de atención a personas con adicciones o en situación de adicción, las estaciones migratorias donde se encuentran las personas en contexto de migración, los albergues de niños, niñas, adolescentes y de personas adultas mayores que se encuentran muchas veces en una situación de abandono o bajo el cuidado del Estado. Los separos y las cárceles, tanto de las fiscalías estatales de la propia PGR como de sus delegaciones, y las cárceles municipales o estatales donde se encuentran las personas que cumplen algún arresto por haber infringido un reglamento, un bando cívico o de buen gobierno. Estos son los espacios a los que hace referencia la ley y los que supervisa y los que tiene por mandato legal supervisar el mecanismo. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Qué hace el mecanismo? Examina de forma integral y periódica el trato, condiciones y servicios con los que encuentran las personas privadas de la libertad. Informa a las autoridades responsables sobre las irregularidades detectadas con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas a efecto de prevenir la tortura y genera propuestas, observaciones y recomendaciones a las autoridades para solventar la situación de riesgo detectadas durante las visitas de supervisión. Uno de los instrumentos fundamentales con los que cuenta el mecanismo es que, derivado de las visitas sistemáticas y periódicas que debe de hacer a estos lugares de privación de la libertad, lo que hace es que tiene que detectar que tanto las condiciones materiales y físicas en las que se encuentran sean las adecuadas para prevenir tortura precisamente. Y que además, si detecta que en las visitas existe alguna conducta o un trato cruel, inhumano, degradante o tortura, lo que tiene que hacer es inmediatamente denunciarlo a las autoridades competentes. Derivado de estas visitas de supervisión, de seguimiento y especiales que el mecanismo por mandato legal puede realizar, hace informes especiales, informes de supervisión e informes de seguimiento, donde da cuenta de estas circunstancias, de la forma en cómo están funcionando estos centros de privación de la libertad. Como aquí lo vemos, dentro de las atribuciones ya les había comentado, que es la de elaborar informes, acceder en cualquier momento. Aquí es muy importante señalarlo porque las autoridades generalmente están acostumbradas a que se les avise o a que se les mande un documento donde se diga lo que vamos a hacer. Por supuesto que lo podemos hacer, sin embargo, una de las facultades fundamentales y una de las atribuciones de las que goza y las que hemos estado echando mano desde el mecanismo es acceder a estos lugares de privación de la libertad sin previo aviso
y lo tenemos que hacer sin restricción alguna. Una vez que podemos entrar al lugar sin previo aviso, tenemos la libertad de entrevistarnos de manera libre con cualquier persona. No recibimos instrucción de nadie para entrevistarnos con personas privadas de la libertad. De igual forma, estando en estos lugares de privación de la libertad, podemos acceder a toda la información que esté relacionada con la condición jurídica de las personas que se encuentran en dichos lugares de privación de la libertad. Derivado de los informes a los que había hecho hace un momento alusión, que son informes de supervisión, de seguimiento y especiales, anualmente el mecanismo elabora y publica un informe que contiene un breve diagnóstico sobre las condiciones que priman en el territorio mexicano, sobre cómo se encuentra la tortura en México. También, como lo había dicho, denuncia ante la autoridad competente los casos. Hemos estado haciendo visitas desde el año pasado, justo en el contexto donde la pandemia además nos obligó a reinventar la forma en que monitoreábamos los lugares de privación de la libertad desde el mecanismo, sin poner en riesgo tanto a las personas privadas de la libertad como el propio personal del mecanismo, pero que permitiera seguir cumpliendo con la labor fundamental, supervisar los lugares de privación de la libertad, porque estos no se pueden detener. Derivado de ello, implementamos un monitoreo de medios para poder detectar estos casos de tortura. Y ya una vez que pudimos que el contexto de la pandemia, el semáforo que instauró el gobierno mexicano para pudimos ir saliendo y haciendo las visitas de supervisión, las especiales y las de seguimiento. En esas visitas nos hemos dado la tarea de hacer una revisión, pero sobre todo enfocarnos sin perder de vista las condiciones materiales que tenemos que supervisar, enfocarnos hacia las entrevistas con las personas privadas de la libertad a fin de detectar los factores de riesgo que propician la tortura, pero además, en cuanto detectamos estas conductas, lo que hacemos es que inmediatamente los denunciamos a la fiscalía, a la fiscalía para que se investigue en su vertiente de delito, y también damos vista a las comisiones, tanto a la propia CNDH como a las comisiones estatales de derechos humanos, para que se investigue para que la tortura se investigue en su vertiente de violaciones a derechos humanos. Otra de las funciones que tenemos también en el mecanismo es que también, derivado de nuestro quehacer de prevención de la tortura, podemos hacer recomendaciones de política pública a todas las autoridades competentes, tanto a los 3 órdenes de gobierno, tanto federal, local como municipal, así como formular propuestas sobre la legislación vigente. Estas son las facultades que tenemos en esa labor cotidiana. A continuación les voy a señalar algunos resultados de las actividades que hemos estado teniendo durante 2021. Como resultado de nuestro trabajo que hemos estado realizando, actualmente hemos realizado 104 visitas a las fiscalías generales de los estados y delegaciones de la Fiscalía General de la República. 9 de ellas, también 9 visitas, han sido al Centro de Asistencia Social, en este caso del estado de Chihuahua, una al Centro para Personas Adultas Mayores, denominado El Refugio AC, 4 a centros para personas adultas mayores en San Luis Potosí y una al Centro de Justicia del Valle de Chalco del Estado de México. Otra de las visitas que actualmente hemos realizado son al estado de Morelos, que es al Centro CIANI AC, y a la Casa DIF. Una visita al Centro de Adaptación Social de Pacho Viejo en el estado de Veracruz, así como al Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México. Hemos realizado visitas a municipios del estado de Guanajuato, a cárceles o separos municipales, y visitas a municipios o cárceles o separos municipales también de Coahuila y Puebla. Dentro de los informes que tenemos en la mira, aparte de que el año pasado publicamos 15 informes, 7 de ellos relacionados en el contexto de la pandemia COVID, sobre la situación
en la que se encontraban las personas privadas de la libertad, tanto en cerezos, en fiscalías, como en centros de adicción, de tratamiento de las adicciones, como en albergues para niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores del DIF, pero también albergues privados, entre otros. Este año estamos pensando realizar varios informes que están relacionados con el Centro de Justicia de Valle de Chalco, es el de seguimiento, a las casas hogar de Chihuahua, de San Luis Potosí, a los de Tijuana. Este informe sobre la visita que hicimos a Morelos en el contexto de personas adolescentes que al parecer fueron torturadas en este centro, y también a visitas a centros penitenciarios, pero sobre todo enfocadas a las personas privadas de la libertad en situación de discapacidad psicosocial, el informe relacionado con nuestra visita a Pacho Viejo y a los casos de tortura que detectamos durante nuestras visitas a las diversas fiscalías de las diversas entidades. De enero de este año a junio hemos realizado el seguimiento a los casos. Se han presentado 19 quejas ante visitadurías generales de la propia CNDH y ante organismos locales, y se han realizado las denuncias a 18 casos en fiscalías de los estados. Dentro también, otra de las cuestiones que estamos trabajando aquí en el mecanismo desde febrero de 2020, hasta la fecha, es la capacitación, la difusión y la vinculación. Creemos que es importante que nosotros podamos estar incidiendo en la capacitación para los diversos sectores de las entidades federativas. Hemos estado dando capacitación en cuanto a documentación e investigación de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la aplicación de los principios y directrices del Protocolo de Estambul a las comisiones de derechos humanos del Estado de Guerrero y Veracruz. Hemos realizado acciones de difusión hacia la distribución de material impreso en la campaña Cierra las Puertas a la Tortura, así como materiales sobre las atribuciones del mecanismo, su ley y reglamento. ¿Por qué es importante la capacitación y la difusión? Es importante porque hemos detectado que muchos lados no conocen al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y no se sabe cuáles son sus atribuciones y alcances. De ahí que es muy importante que se conozca tanto para los servidores y las servidoras públicas de todas las instituciones públicas, pero también de las instituciones privadas que tienen relación con las personas privadas de la libertad en estos centros que ya previamente he señalado, pero además para la ciudadanía, que tendrá que conocer sus derechos para evitar ser víctimas de estos actos tan lamentables y tan lacerantes. La difusión también, como decíamos, es fundamental, en tanto se conoce y se da a conocer los derechos de toda víctima. Sabemos, para todos aquellos que nos dedicamos a este tema, a documentar e investigar casos de tortura, sabemos que los primeros momentos de la detención son cruciales porque justo es cuando se cometen los mayores actos de tortura. Junto con la APT hemos estado tratando de estar difundiendo las 4 salvaguardias para prevenir la tortura, que son aquellas salvaguardias de que toda persona que es detenida inmediatamente tiene que contar con la asistencia de un letrado o de un abogado o abogada que lo asista. Inmediatamente tiene derecho a que haga su llamada telefónica para poder, ya sea con su abogado, con algún familiar, con alguna persona de su confianza, e inmediatamente tiene derecho a que se le hagan saber los derechos que le asisten como persona privada de la libertad, los delitos, los actos que se le imputan. Y un factor fundamental para nosotros es la intervención de los médicos que inmediatamente reciben a las personas en situación de detención o de privación de la libertad para poder dar cuenta del estado, sobre todo físico, en el que las personas se encuentran, porque si han sido víctimas de tortura, es la parte más importante para poder documentar las lesiones o las afectaciones a su integridad física y psicológica. Otra de las cuestiones que tenemos aquí es también importante, es la vinculación. Nos parece importantísimo vincularnos no nada más con los sectores públicos.
Fundamentalmente tenemos que hacer, por instrucciones de la presidenta, tenemos que entrar inmediatamente en contacto con las comisiones de derechos humanos, con quien trabajamos muy de la mano en este tema. No nada más con ellas, sino también con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil, porque creemos que son las que nos van a retroalimentar y nos van a poder aportar mucho de lo que está sucediendo en los contextos, en los lugares de privación de la libertad. Lo que va de este año, hemos hecho varias acciones de vinculación con las comisiones estatales de derechos humanos, con CONADIC, con el Sistema Nacional DIF y con varias organizaciones de la sociedad civil. También hemos trabajado muy de la mano con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de la República de Argentina, con quien hoy, por cierto, con quien más bien en este año firmamos un convenio de colaboración para poder hacer acciones conjuntas, pero sobre todo compartir experiencias en el ámbito de la prevención de la tortura. Justo es, y bueno, básicamente podemos señalar que son estas las acciones que hasta ahorita hemos hecho, y bueno, dar a conocer de manera muy, muy breve por el tiempo quiénes somos, qué es el mecanismo. Hasta hacemos mucho acompañamiento también a las víctimas. No podemos, de una vez adelanto que el mecanismo no conoce de casos concretos. Lo que hace el mecanismo es justo ir a los lugares de privación de la libertad y denunciar ante las instancias correspondientes los actos de tortura de los que llegas a tener conocimiento, pero además darle seguimiento para poder incidir en proponer políticas públicas y reformas legales y todas aquellas acciones que permitan fortalecer el combate a la tortura. Esto es, por el momento, dejo ahí mi presentación para no extenderme más. Creo que hasta me extendí del tiempo de los 20 minutos, por lo que pido una disculpa. Muchas gracias. No, al contrario, agradecido a nosotros, maestra Vilma, de verdad. Este es un tema que da para muchísimo más, no nada más 20 minutos. Y bueno, pues parte de este evento es exactamente hacer mención de esas facultades, atribuciones que tiene el mecanismo y concientizar a la comunidad jurídica y pues a la comunidad en general, ¿no? Al público en general. Lo cual agradezco muchísimo, maestra Vilma, que nos haya ilustrado con su trabajo, lo que siguen haciendo y lo que yo creo que está por venir, que es totalmente fascinante, maestra Vilma. Perfecto. Ahora bien, bueno, pues para dar continuidad con nuestro siguiente ponente, me permito dar la bienvenida al doctor Emanuel Santos Narváez, quien es licenciado en medicina por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una especialidad médica en psiquiatría por la Universidad La Salle, así como una especialidad en medicina social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Hace 13 años realizó el diplomado para la investigación y prevención de la tortura en la Universidad Autónoma de Guerrero, en conjunto con el colectivo contra la tortura y la impunidad. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, fiscalías estatales y organismos públicos de derechos humanos en la investigación de violaciones graves a derechos humanos. Actualmente se desempeña como visitador adjunto en la dirección ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien en este momento abordará el tema de la correcta aplicación y realización del Protocolo de Estambul, y quien cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctor Emanuel Santos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, el objetivo de esta presentación tiene que ver con identificar algunos de los aspectos centrales de la documentación de casos de tortura y en particular el tema del Protocolo de Estambul. Me parece que habría que empezar por señalar algunos de los principales equívocos que tenemos respecto al Protocolo de Estambul, en especial respecto a la confusión sobre creer que el Protocolo de Estambul es un dictamen médico-psicológico. Una de las cosas que hemos trabajado desde el Mecanismo Nacional de Prevención, que hemos insistido, es que el dictamen médico-psicológico no se puede, o más bien el Protocolo de Estambul no se puede reducir solamente a un dictamen médico-psicológico. Ha sido una de las cuestiones más difíciles de poder implementar, digamos, en el sentido común
de los operadores del sistema de justicia, en el sentido de decir que generalmente cuando se habla de las directrices del protocolo de Estambul, se señala que el protocolo de Estambul es el dictamen médico psicológico. En ese sentido, muchas veces es incluso una cuestión de, ¿cómo les diré?, de sentido común cuando se dice solamente, por ejemplo, cuando se hace la vista respecto a, por ejemplo, un juez en el control de la detención, cuando se dice apliques el protocolo de Estambul, los agentes del Ministerio Público lo primero que entienden es realice el dictamen médico psicológico. Pero no es eso. El protocolo de Estambul es un manual para la investigación legal eficaz de la tortura, y el protocolo de Estambul contiene una serie de directrices, en particular en el capítulo 3, sobre la investigación legal de la tortura, que incluye toda una serie de actos de investigación que no se reducen solamente al dictamen médico psicológico. Ese es uno de los puntos que es importante considerar. Y esto porque generalmente cuando se piensa en las directrices o en la correcta aplicación del protocolo de Estambul, estamos hablando de la correcta investigación o la aplicación de una serie de directrices para la investigación legal de la tortura, no para la dictaminación médico-psicológica de las presuntas víctimas de tortura. Entonces, ese es uno de los elementos centrales que tenemos que considerar, porque generalmente en el entorno actual solemos reducir, insisto una vez más, en reducir el protocolo de Estambul en solamente un dictamen médico psicológico. En ese sentido me gustaría señalar, tal vez para reafirmar ¿me pueden dar, a ver, déjenme ver si puedo, no, si puedo compartir? ¿Están viendo mi presentación? No. Se ve la pantalla en blanco, doctor. Sí tienen habilitada la opción para poder compartir. A ver, ¿ahí lo ven? No. Sí, sigue estando en blanco, doctor. Ah, ok. Permítanme. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Listo. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Entonces, voy a presentar esto, que básicamente tiene que ver así con las directrices del protocolo de Estambul, pero me parece que es importante considerar algunos de los elementos claves. Por una parte, tenemos que considerar que cuando hablamos de la documentación de tortura, estamos hablando de un evento o de hechos que son complejos. ¿Esto qué significa? Quiere decir que la tortura no solamente se limita a el ámbito de la acción humana o del comportamiento humano, que en sí tiene una relación con respecto a oportunidades y restricciones, sino que cuando hablamos de tortura, en particular de tortura, estamos hablando de un fenómeno que está enraizado y ubicado contextualmente en una serie de niveles que van por arriba del individuo. Esto es el micronivel. Por ejemplo, estamos hablando en ese aspecto de la familia, el grupo, las redes sociales. Pero también tenemos un mesonivel que tiene que ver en particular con la comunidad, la escuela, los sitios de trabajo, etcétera. Pero también en un macro nivel en donde estamos hablando más bien de dinámicas de largo plazo y en particular la cuestión del Estado-nación. El tema de la tortura no puede ser entendido, o más bien difícilmente podemos entender el tema de tortura, si no entendemos el ambiente o el entorno sociopolítico en el cual se llevan a cabo estas acciones. Recién con los compañeros y las compañeras del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura estábamos realizando una visita en una área geográfica que tiene una situación muy particular porque pareciera que quien tiene el control de las acciones o los actos ilícitos dentro del entorno es precisamente quien tendría que garantizar la seguridad de la ciudad.
y eso tiene que ver con una serie de procesos que van más allá del individuo o de las personas que operan directamente el tema de la tortura. Por eso es que cuando hablamos de documentar, en particular cuando hablamos de documentar la tortura, estamos refiriéndonos a estudiar, por una parte, los abusos cometidos por la autoridad, promover que el Estado asuma su responsabilidad, planificar, por supuesto, una estrategia de defensa y promoción activa, eficaz de los casos y conseguir la aplicación de mecanismos adecuados de reparación. Esto precisamente es algo que el Protocolo de Estambul señala como los componentes para una investigación eficaz de la tortura. O sea, básicamente lo que se señala en cuanto a cuáles serían los criterios para realizar una investigación eficaz de la tortura se refiere a aclarar los hechos, identificar a los responsables, facilitar el procesamiento de los responsables, identificar las medidas de no repetición y, por supuesto, otorgar una serie de elementos que permitan demostrar la necesidad de reparación para las víctimas. Un elemento que en ese sentido tenemos que tener en cuenta y que me parece que es importante considerar es que en particular en el tema de tortura estamos hablando de un evento que suele ir contrario al sentido común e incluso a la opinión pública. Es muy frecuente escuchar comentarios respecto a que las personas que cometen un delito o que se supone que han cometido un delito no tendrían por qué tener derechos humanos o respetársele una serie de garantías individuales. Y eso es un elemento importante porque generalmente uno de los elementos con los que nos vamos a enfrentar es que nuestras investigaciones van a ser ampliamente cuestionadas. Entonces, en ese sentido, es muy importante realizar una documentación lo más minuciosa posible, y esto en particular porque, como comentaba, va a haber un elemento de incredulidad muy importante respecto a la argumentación de que tal persona o una persona que generalmente está asociada con o vinculada con la comisión de algún delito, pudo haber sido víctima de tortura. O, en su caso, también es muy frecuente eso, suele tratarse de grupos de población minoritarios usualmente, con los cuales existen una serie de estigmas y de cuestionamiento social respecto a estos grupos. Un ejemplo de ello, lo vimos recientemente en esta visita que les comentaba, es el tema de los migrantes, las personas migrantes. En ese sentido, el Protocolo de Estambul tiene una serie de directrices que es importante considerar debido a que existe una ecuación muy simple en donde la mayor cantidad de los indicios a los cuales uno puede acceder una vez que se ha cometido un acto de tortura está en relación inversamente proporcional con el tiempo que transcurre. Esto es, a mayor tiempo transcurrido, menor cantidad de indicios podremos recabar. Por eso es que es muy importante considerar las diferentes principios y las diferentes directrices que establece el Protocolo de Estambul, porque nos establece elementos que son básicos y cuando vemos o analizamos la forma en la que se investiga la tortura, nos damos cuenta de que generalmente no se realiza. Un ejemplo de ello es la entrevista a los probables responsables. Por ejemplo, ese es un elemento que incluso tiene que ver mucho con aspectos de, llamémosle, de educación pericial o de investigación, en donde pareciera que no estamos acostumbrados a utilizar una serie de hipótesis respecto al trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, en este lugar que fuimos a visitar, una abogada particular, que es parte de una organización civil, ella plantea precisamente con claridad las diversas hipótesis que va a trabajar respecto a el proceso de investigación que va a realizar. Cuando plantea esas hipótesis, que pueden ser dos o más hipótesis, lo que ella está señalando es cuáles son las probables historias que pueden explicar lo que sucedió, y su labor es contrastar con una serie de pruebas y evidencias si estas historias fueron posibles de suceder, ¿no? Entonces,
Eso que puede suceder, parecer tan simple, o sea, como esto de decir, a ver, tenemos dos versiones. El informe policial homologado dice que esta persona iba deambulando por la calle con una actitud sospechosa, tiró ponchallantas a la vía pública y entonces los policías le marcan el alto y le revisan y encuentran que además de los ponchallantas que acababa de tirar, se le encontraron tantos sobres de cristal, por ejemplo, ¿no? En uno de los tenis, en el tenis izquierdo. Y la persona, lo que nos está refiriendo, lo que nos refiere es que no, que ella estaba en su domicilio, que iba a salir a comer, que se le acaba la batería a su coche, está junto con su familia y en ese momento llegan dos camionetas de la policía estatal y lo someten, lo bajan, lo golpean y cuando la esposa intenta intervenir y pregunta por qué se lo están llevando, le muestran un teléfono con la fotografía de su esposo sin decirle nada más. Y entonces se lo llevan y en el transcurso de las siguientes horas no lo ponen a disposición inmediatamente del Ministerio Público, siguen golpeándolo y le insisten en que se tiene que incriminar respecto a esto. Precisamente las directrices del Protocolo de Estambul van orientadas a esclarecer con mayor precisión estos hechos. Y entonces, en ese sentido, es un error pensar que un dictamen médico-psicológico te va a dar los elementos suficientes para acreditar una de las dos versiones, por poner solamente ese ejemplo. En ese sentido, una de las cosas que, en particular en el contexto mexicano, hace falta avanzar aún más, es entender que el Protocolo de Estambul son una serie de intervenciones de investigación legal de la tortura que incluyen actos como la entrevista a la víctima, la entrevista a testigos, la entrevista a los probables responsables, la inspección del lugar de los hechos y una serie de trabajos periciales como puede ser la certificación de lesiones físicas, puede ser incluso esto de las mecánicas de lesiones, incluso antes de llegar al dictamen médico-psicológico basado en Protocolo de Estambul. Una de las cosas que es común obviar es que cuando uno revisa el Protocolo de Estambul, por lo menos la versión que tenemos hasta ahora y que va a ser actualizada en los próximos meses, que está en proceso de publicación, solemos obviar la parte de quienes redactaron el Protocolo de Estambul. Y lo que nos encontramos cuando vemos quién redactó el Protocolo de Estambul, nos encontramos con organizaciones, representantes de países que son receptoras de migrantes, ¿no? Migrantes que solicitan asilo político. Entonces ahí el tema es, eso explicaría por qué se pone tanto énfasis en el dictamen médico-psicológico, en el Protocolo de Estambul, porque finalmente estamos, o quienes elaboraron el Protocolo de Estambul originalmente, se encontraban ante el reto de encontrar una forma de documentar los casos de tortura, llegar a un mayor grado de certeza, pero sin tener acceso a una serie de actos de investigación y solamente con el testimonio de la víctima y con la constatación de una serie de secuelas físicas y psicológicas en las víctimas. El contexto en el que estamos documentando tortura actualmente en México es diferente. En la actualidad sí tendríamos esas facilidades o ese acceso a una serie de actos de investigación que por lo regular no se realizan. El ejemplo es este que les comentaba de esta abogada en el norte del país, en donde ella realiza peticiones de entrevista a los probables responsables, a los agentes aprensores, y puede por medio de ello contrastar la información que está en el IPH. Entonces, bueno, ya estoy sobre el tiempo. Lo que quisiera señalar con todo esto, entonces, es que la correcta aplicación de las directrices del Manual para la Investigación Eficaz de Probables Hechos de Tortura, conocido como Protocolo de Estambul, se refiere a una investigación legal de la tortura, no a la dictaminación médico-psicológica basada en Protocolo de Estambul. Eso es, digamos, la dictaminación médico-psicológica requeriría de una explicación más detallada, como para decir o hablar de qué se tratan estas directrices de la documentación médico-psicológica, pero me parece que, y es el objetivo de mi intervención, es resaltar que el Protocolo de Estambul no es el dictamen médico-psicológico. El Protocolo
Protocolo de Estambul es el manual para la investigación legal de la tortura, y la correcta aplicación de sus directrices necesariamente pasa por realizar una estrategia de investigación de la tortura que incluye, entre muchos actos de investigación, el dictamen médico-psicológico cuando es necesario. Y bueno, voy a dejar hasta ahí mi participación. Ok, correcto. Muchísimas gracias, doctor. Pues bastante interesante todo esto que tiene que ver respecto al protocolo de Estambul, ¿no? Muchas dudas o malas ideas que tenemos en la debida aplicación de este protocolo, ¿no? Preguntas que nos surgen como si no es vinculante, todo lo que nos menciona usted de cuál es la manera idónea de poder llegar a ello, ¿no? Entonces, igual nos encantaría poder seguir platicando mucho más. Yo creo que esto no nos da solamente 20 minutos, no nos podríamos abarcar mucho más tiempo. Lo cual yo le agradezco muchísimo, doctor, su participación. Tenemos un comentario dirigido, por ejemplo, a la maestra Vilma de Rocío Muedano. Nos dice maestra Vilma, una visita a Quintana Roo y Chiapas, por favor. En los cerezos y estaciones migratorias cada vez es más frecuente la tortura. Aunque conocen sus derechos, las víctimas de este delito se niegan a denunciar. Pues bueno, nada más ahí como comentario de Rocío Muedano. Muy bien, por supuesto, perdón, José Luis, No, señalarles que sí, estamos haciendo nuestro calendario, o sea, tenemos que visitar todos, son infinidad de centros de privación de la libertad, pero cuenten con ello, estaremos programando estas visitas. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Emanuel Santos, especialista en el protocolo de Estambul. Muy bien, pues para dar continuación me permito dar la bienvenida a nuestra tercer ponente, es la maestra Daniela Aguirre Luna, quien es directora especializada en Derechos Humanos y Migrantes de la Asesoría Jurídica Federal de la SAE. Es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesora de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, fue abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas, AC, y de 2015 a 2019 fue abogada en el área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC. Fue directora de la asesoría jurídica de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y es una de las expertas que integran la red de peritos y expertos independientes contra la tortura, teniendo amplia experiencia en materia de documentación, investigación y acceso a la justicia de mujeres sobrevivientes de tortura sexual. Es coautora del informe Encubriendo la tortura, complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República, publicado en diciembre del 2020. Como les había comentado, actualmente es directora del área especializada en Derechos Humanos y Migración de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y profesora de la Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad La Salle, Chihuahua. En este caso va a estar abordando el tema del acompañamiento a víctimas de la tortura en los procesos penales, a quien en este momento cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes, maestra Daniela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es de verdad un gusto estar el día de hoy, sobre todo compartiendo este tema con personas pues, que ya por supuesto tienen un camino también tan andado en la prevención y el combate a la tortura, con Emanuel, que ha sido compañero de trabajo por ya varios años, y también, pues, muchas gracias por la invitación. También, por supuesto que es indispensable que tanto la CNDH, pero también la CEA participen en este tipo de eventos, porque gran parte del trabajo que se hace en materia de acompañamiento a víctimas de tortura, pero también en combate a la impunidad, y en buscar el acceso a la justicia para las víctimas de tortura y el acceso a la verdad, pues se hace desde estas instituciones. Entonces, gracias por la invitación.
Por supuesto, primero es muy importante empezar hablando de algo que es muy importante en temas de hablar de tortura. Muchas veces ha sido complicado porque el discurso se orienta muy lastimosamente y se ha orientado pues con malas intenciones a conflictuar a las víctimas o sobrevivientes de tortura con víctimas y sobrevivientes de otro tipo de delitos como desaparición o secuestro. Como decir que el hecho de que se dé acceso a las víctimas de tortura a la justicia y de que se combata y se luche porque las pruebas obtenidas por medio de la tortura sean excluidas del proceso penal y no se les otorgue valor probatorio, significa automáticamente que estamos poniendo en detrimento los derechos de las otras víctimas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en un caso de desaparición o en un caso de secuestro, las personas procesadas y señaladas por ese caso están señalando que fueron torturadas y después, mediante la investigación efectiva de la violación a derechos humanos, se comprueba que sí fueron torturadas. El resultado, según la propia Constitución, por supuesto, los tratados internacionales, es la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura. Y si de eso no resta ninguna otra prueba y las personas obtienen la libertad, parecería que el buscar acceso a la justicia para estas víctimas de tortura implicaría la injusticia para las víctimas de la otra violación de derechos humanos o el otro delito. Pero no es así, al contrario, o sea, es todo lo contrario. Hay una publicación de la ONU-DH, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, que me gusta mucho porque tiene un título impresionante y se llama Doble Injusticia. Y se llama Doble Injusticia porque es un estudio que ellos hacen de cómo son o cómo fueron los procesos hasta ese momento de quienes, a la fecha de esa publicación, que me parece que eso es 2017 o 2018, estaban procesadas y procesados por el caso Ayotzinapa. Pero si bien es una publicación que se enfoca en ese caso, es una publicación que nos hace ruido en muchos otros casos. Es decir, lo que ONU-DH dice en esta publicación es que el hecho de que personas sean privadas de libertad de manera arbitraria y luego sometidas a tortura para que declaren, inculpen a otras personas o para generar pruebas y sostener un proceso penal y decir que son las personas que desaparecieron o secuestraron a otras personas, es una doble injusticia. ¿Por qué? Porque estás generando nuevas víctimas, que son las víctimas de tortura. Estás cometiendo esta violación a derechos humanos que genera, que viola los derechos humanos de otras personas y entonces son víctimas de tortura. Pero además estás privando, en ese momento se decía pues a las familias, por ejemplo, de Ayotzinapa, del derecho a la verdad y del acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque personas que fueron procesadas, detenidas injustamente y que fueron sometidas a tortura, son las que están ahora privadas de libertad, y entonces no puedes decir con seguridad, y el proceso penal que para eso es al final, para llegar a la verdad de los hechos, no puede realmente sostener que esas sean las personas que hayan desaparecido, en ese caso, a los estudiantes. Y eso se puede replicar en cualquier otro proceso penal. En cualquier otro proceso penal, una mamá, un papá que busca la justicia para su hijo o hija desaparecida, tiene que luchar también, o sea, ¿qué es lo que pasó pues en este caso? Por ver que el proceso penal sea totalmente justo, y eso implica, es una carga extra para ellas y ellos, porque les ha implicado también voltear a ver si realmente las personas que están siendo procesadas son quienes cometieron el delito, y eso solo se puede saber a través de un proceso penal justo, con pruebas obtenidas de manera científica,
y que puedan ser valoradas por un juez a la óptica también de los derechos humanos. Es decir, si su producción fue obtenida con pleno respeto a los derechos humanos, siguiendo las reglas del proceso penal, y entonces es la única manera en que realmente, como les decía, un papá, una mamá de una persona desaparecida, o una víctima de secuestro puede saber que esas personas realmente son sus secuestradoras. Entonces, es algo muy fuerte, porque en algún momento realmente las víctimas de estos delitos graves decían, bueno, no, es que el hecho de que se investigue la tortura y de que esas personas accedan a su libertad y a la justicia implica un detrimento para nosotros, y es muy importante que digamos fuertemente que no es así, que el acceso a la justicia lo que implica es también una exigencia en casos de tortura de que se investigue de manera científica y siguiendo el proceso, las reglas del proceso penal, para que las pruebas sean producidas de manera que fehacientemente el juez pueda llegar a la verdad y que las víctimas puedan saber plenamente cuál fue el destino de sus personas desaparecidas, o que se pueda saber efectivamente quién cometió un secuestro o un homicidio o un feminicidio. Entonces, por eso es que el combate a la tortura es importante para todas y todos, porque nos permite exigir efectivamente un proceso penal en el que las personas que sean procesadas y sentenciadas lo sean con pruebas que nos hagan llegar a la verdad, a la justicia. Y eso, obviamente, saber que no vamos a generar ahora nuevas víctimas, que es lo que pues es esta, ¿no? Una exigencia, y por eso es muy importante que hablemos de la tortura de esta manera, ¿no? Por eso es que es tan fuerte, tan importante que exijamos la erradicación de la tortura, y que no sientan que hay un conflicto, pues, cuando luchamos por el acceso a la justicia para las víctimas de tortura, ¿no? Con otras víctimas, porque no tiene que ser así. Entonces, bueno, esto por una parte. Y luego hablar de la importancia de la asesoría jurídica federal, pero también, por supuesto, de las asesorías jurídicas locales en el acompañamiento a víctimas de tortura y en el acceso a la justicia para estas víctimas. En la asesoría jurídica federal se convierte, en el caso de personas que denuncian tortura por autoridades federales, en la representante de estas personas, de estas víctimas, en sus procesos penales que son iniciados para dar con la verdad de los hechos que se denuncian, y también se convierte en sus representantes penales ante la CNDH en el proceso de queja y en el momento de la reparación del daño. Y hay una realidad que es importante que señalemos, y tiene mucho que ver con lo que hablaba Emanuel, que es la importancia de entender qué es el Protocolo de Estambul como una guía para la efectiva investigación de la tortura, que va más allá de un dictamen médico-psicológico, de un dictamen o de un peritaje médico-psicológico, y que nos aplica a todas las operadoras del sistema de justicia penal al momento de decir cómo tiene que ser investigada la tortura. Es decir, nos lleva a entender a todas y todos que los principios del Protocolo de Estambul sobre independencia, sobre imparcialidad, aplica a todo el proceso de investigación de la tortura. Entonces, en este sentido, decir que por eso es muy importante, y por eso es que las víctimas exigen mucho que la asesoría jurídica federal acompañe y les represente en estas investigaciones. Porque recordemos que uno de los principios de la investigación de la tortura, que ha sido reiterada por la propia, o sea, está dentro de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, pero también está en la Convención Interamericana, en la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, en la CAT, y en el propio manual del Protocolo de Estambul, es la exigencia de investigaciones imparciales. Entonces, en el momento en el que la autoridad señalada, por ejemplo, de cometer la tortura es
la Fiscalía General de la República, y es la Fiscalía General de la República la que lleva la investigación, el papel de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAB se vuelve vital, se vuelve muy importante para poder asegurar, llevar adelante esa investigación y ponerla en manos del Poder Judicial de la Federación ya con una consignación que nos pueda llevar a un proceso penal. Y en este caso es importante comentarles que hasta este momento, como decía Manuel, todavía tenemos el obstáculo de qué tanto jueces como ministerios públicos siguen entendiendo el protocolo de Estambul como un dictamen médico-psicológico o como un peritaje médico-psicológico que en el momento en el que no arroja pruebas que fehacientemente señalen que hay relación entre el dicho de la víctima y hallazgos médicos o hallazgos psicológicos, en ese momento lo que están haciendo los ministerios públicos o han hecho es dictar el no ejercicio de acción penal. Y entonces aquí viene el papel tan trascendental de la Asesoría Jurídica Federal, porque por supuesto que combatimos esas resoluciones de no ejercicio de acción penal, y al momento de estar al frente del juez en audiencia es cuando logramos que el juez ordene cómo tiene que ser llevada a cabo la investigación, ordene que no se cierre, y muchas veces, hay que decirlo, el argumento principal desde la Asesoría Jurídica Federal y históricamente ha sido que los peritajes médicos psicológicos se hacen por la propia Fiscalía General de la República, que en muchos casos pues es señalada de participar en la tortura como institución, porque el protocolo de Estambul, hay que decirlo, ¿no? Es importante. El protocolo de Estambul dice que las denuncias de tortura tienen que ser tramitadas e investigadas por autoridades independientes, que no tengan ninguna relación con quien esté investigando el caso o instruyendo el caso contra la víctima, ¿no? Eso significa que también cuando la fiscalía está acusando a esa víctima de cometer un delito, también ahí podríamos tener un conflicto de independencia, pero un poco también en el hecho de cuando se señala que la tortura pudo haber sido producida o que se señala que fue cometida por personal de la Fiscalía General de la República. En ese momento existe ya el conflicto de interés cuando el dictamen médico-psicológico es realizado por personal de la Fiscalía General de la República. Ahorita la verdad es que desde la experiencia que tiene la asesoría, el Poder Judicial de la Federación lo ha entendido bastante bien. El argumento que estamos nosotras señalando en esas audiencias en las que se dicta el ejercicio de acción penal y nosotras nos vamos a presentar la inconformidad, el argumento que presenta la asesoría es que no hay una falta de imparcialidad y de autonomía en estos dictámenes, porque fueron practicados por personal de la Fiscalía General de la República cuando es la Fiscalía la señalada de cometer la tortura, y los jueces del Poder Judicial de la Federación están señalando que efectivamente tiene que ser realizado por peritos independientes a la Fiscalía General de la República. Es ahí cuando el Consejo de la Judicatura Federal tuvo que empezar ya desde años atrás, me parece que tendrán unos 5 o 6 años, a tener o dar otras opciones para que se practiquen estos peritajes a través de personal que es pagado por el Consejo de la Judicatura, que está, digamos, como autorizado para practicar estos peritajes por el Consejo de la Judicatura, y es cuando las víctimas pues ya acceden a un peritaje independiente. Entonces, es un tema muy importante señalarlo, pero además porque no hay justificación para dictar un no ejercicio de acción penal. Primero, hay que cuidar quién hace esos dictámenes médicos psicológicos, y después hay que cuidar que no sean equiparados al protocolo de Estambul, o sea, que no se limite y se cierre la investigación a esos peritajes. Primero, no se tienen por qué considerar indispensables, porque no lo son, y segundo, la investigación va mucho más allá de un dictamen médico psicológico. Entonces es importante señalar esto.
Es algo que se está trabajando y que es la principal labor ahorita de la Asesoría Jurídica Federal, el combatir estos dictámenes, el combatir los no ejercicios de acción penal y asegurar que las investigaciones sean llevadas a cabo con los estándares que piden, que exige el Protocolo de Estambul y que ha señalado también ya la Corte Interamericana en casos incluso contra México, y que tienen que ser seguidos en las investigaciones. Entonces, por eso es que el papel de la Asesoría Jurídica Federal es tan importante en las investigaciones federales por tortura, para poder acompañar a las víctimas, para ir más allá y asegurar que las investigaciones se lleven a cabo con independencia, con autonomía y que sigan los estándares que son señalados, los más altos estándares internacionales. Entonces, es así como tienen que ser llevados. También el luchar porque se cumpla lo establecido en la Ley General en materia de tortura, que es que si la víctima desea un dictamen independiente, ese dictamen tiene que ser tomado en cuenta porque esa misma ley señala que las víctimas tienen derecho a elegir a elegir los peritos que quieran o por los que quieran ser dictaminados, porque el principio de la confianza es importantísimo al momento de practicar un peritaje que trasciende tanto la intimidad de la persona, que habla incluso, por ejemplo, de su sexualidad, y que en casos de mujeres sobrevivientes de tortura sexual son temas mucho más delicados todavía y que tienen que ser abordados con una persona donde haya construido un vínculo de confianza. Entonces, todo esto es lo que la Asesoría Jurídica Federal entra para asegurar que exista y para combatir en los casos en los que no exista. De manera que las víctimas de tortura no estén solas al enfrentar estos procesos. Y pues eso sería en realidad mi intervención. Más adelante, por supuesto, cualquier duda o pregunta, pues con todo gusto la podemos atender, y pues muchas gracias por la invitación nuevamente. No, al contrario, maestra Daniela, agradecidos somos nosotros el que nos esté acompañando en este foro. De verdad, temas pues excepcionales en que debemos de tratar de conocer, adentrarnos un poquito más, saber que existen esas instituciones por las cuales luchan por esos derechos. Ahora bien, muchas gracias, maestra. Aquí un comentario respecto para la maestra Vilma. Nos dice: buenas tardes, licenciada Vilma, soy Carlos Canto, gracias por la invitación. Considero que la CNDH debería dar seguimiento a nuestros casos de tortura o a otras violaciones de derechos humanos. Si bien es cierto que emiten la recomendación para que sea uno garante y sea reconocida la calidad de la víctima, siento en lo personal que ya la CNDH no es así. Esto es en mi caso particular, gracias, y es mi humilde opinión. Ok, muchas gracias, José Luis. Sí, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Canto también cuando estuve en SEAP. Nos tocó acompañarlo en un proceso de medidas precautorias que se había implementado a su favor al ser víctima de tortura. Por supuesto, entramos en contacto con Carlos para pedirle datos de dónde estar, en qué visitaduría de la propia CNDH está radicada su queja y cómo desde el mecanismo le podemos dar el acompañamiento. Se nos fue el audio, ¿verdad? De la maestra Vilma. El audio de la maestra Vilma. Que se sientan que no están solos en esta lucha contra, en este caso, la tortura. Por supuesto que estamos en contacto con Carlos para ver cómo lo apoyamos desde el mecanismo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Vilma. Ahora bien, para el doctor Emanuel Santos y también para la maestra Daniela, una pregunta. Nos dice Anel Pineda: ¿se ha documentado el tiempo que transcurre entre el momento en que ocurren los hechos y los primeros actos de investigación de las agencias del Ministerio Público? Dice: yo entiendo que el tiempo que transcurre es importante para aplicar adecuadamente las directrices de investigación del Protocolo de Estambul. Emanuel, ¿quieres responder tú?
Bueno, por supuesto es muy importante el tiempo que transcurre entre los hechos de tortura y el inicio de las investigaciones, los tiempos en los cuales se empieza a investigar, siempre han sido desafortunadamente muy largos. Sobre todo eso en cuanto a qué, en cuanto al hecho de que cuando nosotros, por ejemplo, si bien sí puede ser de inmediato el tema de la denuncia por los hechos de tortura, y la ley señala que tiene que hacerlo tanto el Ministerio Público como el Defensor Público, como los médicos que hacen la revisión de la persona de la persona privada de libertad, de la persona detenida. Normalmente esto no se hacía y es por eso que la ley se reforma y es ahora un delito el no hacer esta denuncia. Pero si bien ya hay mucho más acceso a que las denuncias se hagan de manera inmediata y las víctimas lo denuncian, o si no cualquiera de estos profesionales, el tema es que a pesar de que la investigación se inicie de inmediato, a lo que normalmente no se tiene acceso de inmediato es un peritaje médico-psicológico, y entonces el obstáculo en realidad es que las certificaciones médicas psicológicas del momento de la detención, que son las que luego sirven para hacer los peritajes o que incluso por sí mismas podrían tener un gran valor probatorio, no están bien hechas. O sea, más allá de cuánto tiempo transcurra hasta que se lleve a cabo un peritaje o un dictamen, eso no sería el problema si pudiéramos tener dictámenes de integridad física bien documentados y, como lo dice la ley general, que es con fotografías en donde se hagan, también como señala el protocolo de Estambul, una descripción minuciosa de las lesiones. Si estos dictámenes existieran, por supuesto que sería una prueba muy fuerte, claro, pensando en tipos de tortura que dejen huella, ¿no? Pero también tenemos pues todos los casos en los cuales o la tortura no deja huella de manera física, y entonces más bien tenemos que pensar en la importancia de documentar los estragos de tipo psicológico. Y entonces ahí es el problema, ¿no? El tiempo más bien que pasa entre los hechos y el momento en que se accede a empezar a documentar los estragos psicológicos, que sí pueden ser y normalmente son de años. Correcto, muchísimas gracias, maestra Daniela. También nos pregunta May Academic García, ¿en dónde no existen comisiones de atención a víctimas y en dónde las personas que son víctimas de tortura, qué institución puede acompañar su caso para garantizar un proceso con enfoque de derechos humanos a las víctimas? Ahorita todavía hay algunos estados, me parece, como 7, 8, que no tienen todavía comisiones ejecutivas de atención a víctimas, y pues la asesoría jurídica sigue estando dentro de las fiscalías. Entonces, por supuesto que el tema de que la asesoría jurídica esté dentro de las fiscalías no tendría que ser un obstáculo para que se dé el servicio de asesoría jurídica de manera adecuada, pero también ante cualquier irregularidad, ante cualquier obstáculo en la investigación o ante cualquier servicio que no se les otorgue como víctimas, porque reitero, el hecho de que no existan comisiones no significa que no deba darles la fiscalía estos servicios. Cuando se den de manera deficiente, siempre existen, y ahí sí hay en todos los estados, las comisiones de derechos humanos. Que si bien no van a fungir como asesoría jurídica, sí se recomienda, por supuesto, pues presentar quejas por todas las irregularidades que se estén dando en el proceso
de documentación o de investigación de la tortura o en por qué no se estén atendiendo a las víctimas. ¿Y por qué digo de las comisiones de derechos humanos y no de otros procedimientos? Porque son los procedimientos más sencillos a los que puede acceder cualquier persona y no se necesita una representación. Correcto, le agradezco muchísimo, maestra Daniela, el responder las preguntas. Quisiéramos responder todas, pero bueno, vamos a tratar de responder algunas más. Pues vamos a dar continuidad con esto, con la última ponencia. Me permito presentar al doctor Faustino Carrillo Ahumada, su señoría, juez penal de primera instancia, especializado en justicia para adolescentes, violencia de género y tribunal de tratamiento en adicciones. Juez de control y tribunal de enjuiciamiento penal, actualmente retirado de la función jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de México, es presidente y director del CEATSIPE de Sinacantepec AC. Es licenciado en Derecho en el área penal, maestro en Derecho Penal en la Universidad del Valle de Toluca, pues doctor en Ciencias Forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Campus Toluca. Fue juez penal, como les comentaba, de primera instancia del Poder Judicial del Estado de México, juez de primera instancia especializado en justicia para adolescentes. Ha sido autor de 4 libros: Formulario del Proceso Penal en el Estado de México, Teoría del Delito del Sistema Jurídico Penal Legal, Práctica Forense del Proceso de Justicia para Adolescentes y la Guía Teórica Práctica del Proceso Penal. A quien, bueno, en este momento abordará el tema de la debida preparación de los actores del sistema de justicia penal en nuestro país. A quien con gusto cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes, su señoría, doctor Faustino, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, saludos a todas y a todos los asistentes, también a todos los ponentes y sin duda al maestro José Luis Castillo, director de CECALEG. Es muy grato para mí compartir con ustedes el día de hoy y después de haber escuchado tan importantes ponencias. Me corresponde un tema, ya lo ha dicho él, la debida preparación de los actores del sistema de justicia penal en México. Y esto resulta trascendente. Y esto obedece, aparte de lo que ya se ha tratado aquí, la inclusión que se hizo en el año 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerarse ya los derechos humanos. Es precisamente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 3º, el que establece con toda precisión que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Como ya se ha dicho, y como comentó la ponente que me antecedió, el mismo desconocimiento, la misma inaplicación, la misma inobservancia ya está ponderada y considerada como un delito. En lo que aquí atañe con relación a los actores del proceso penal. Muy particularmente me referiré en este momento al derecho de defensa. No menos importante resulta la actuación de la Fiscalía y desde luego de los asesores jurídicos. Y este viso nos lo da el artículo 20 en su apartado B, fracción octava, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí con toda claridad se previene y se establece que el imputado tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. La trascendencia precisamente de este derecho fundamental es a lo que se refiere la defensa adecuada, pero no solamente a ello, ya que el artículo 113, fracción 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales amplía lo que sería el contenido de este derecho fundamental en su fracción 11, al mencionar que el imputado tendrá derecho a los siguientes derechos: a tener una defensa adecuada
por parte del licenciado en Derecho o abogado titulado. Para empezar, ya tendrá que ser un licenciado en Derecho o abogado titulado. El otro requisito, que cuente con cédula profesional, es decir, que este licenciado en Derecho o abogado ya contará con el registro que previene el artículo 5 de la Ley General de Profesiones y lo va a elegir libremente, incluso desde el momento de su detención. A falta de este defensor, podrá ser designado un defensor público y desde luego tendrá el derecho de reunirse con él las veces que considere pertinentes en estricta confidencialidad. Es importante también el contenido del artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se previene que los defensores designados deberán acreditar su profesión ante el órgano jurisdiccional desde el inicio de su intervención en el procedimiento, mediante cédula profesional legalmente expedida por la autoridad correspondiente. Es decir, que los defensores no solamente habrán de contar con la cédula correspondiente, sino además acreditarlo ante la autoridad, ya sea ministerial o jurisdiccional. Es importante también el contenido normativo del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto lo es trascendente porque ahí se previene que el órgano jurisdiccional, cuando advierta que existe manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Si se trata de un defensor privado, el imputado contará con 3 días para designar un nuevo defensor. Si prevenido el imputado no se designa otro, un defensor público será asignado para colaborar en su defensa. Si se trata de un defensor público con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de la sustitución. En ambos casos, se otorgará un término que no excederá de 10 días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque no solamente se requiere, como ya se ha dicho anteriormente, que sea un licenciado en Derecho y que tenga una cédula profesional, sino también se requiere por disposición de la ley que tenga una capacidad técnica para desarrollar su actividad profesional en defensa de los intereses de su representado en el sistema penal acusatorio adversarial oral. Esto ha provocado y ha generado un sinnúmero de sustituciones en audiencias en los de los jueces han advertido la notoria inexperiencia del defensor que no ha tenido la oportunidad de tener la capacitación o el interés de capacitarse en este sistema y que al ser notoria su deficiencia técnica ha sido, en este caso, sustituido por su representado o bien a petición del juez para que sea designado un defensor que cuente con los conocimientos técnicos necesarios y desde luego con las cualidades que se requieren, además de conocer el sistema, tener estrategias en lo que sea la litigación, en este caso oral. Habla también la Constitución y también el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no excluye ni limita. Si se trata de un defensor público, y ese también tiene notoria inexperiencia y además falta de capacidad técnica, habrá de darse vista a su superior jerárquico, tanto para efectos de sustitución como para que él imponga, en este caso, las correcciones que correspondan de acuerdo a la ley. Es importante también hacer alusión que de acuerdo al artículo 57 en su párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las audiencias ni una vez notificado de ellas. Evidentemente, ya fuera de audiencia o si no fue notificado y es necesaria que sea por parte de su representado otra asistencia jurídica, legal, técnica, indudablemente esta podrá llevarse a cabo. Pero esos 2 actos los contempla la ley de manera trascendente e indudablemente lo es para que el representado no quede en estado de indefensión o bien se abandone, en este caso, la defensa
por parte de quien la ejerce. No solamente se limita el derecho de defensa técnica y adecuada en tratándose de imputados, sino que ésta se hace extensiva y expansiva cuando se trata precisamente de personas que por su notoria personalidad o no dominan el lenguaje o bien pertenecen a una etnia diferente, donde habrán de contar además con un profesional licenciado en Derecho con cédula debidamente registrada, que cuente también con conocimientos y lenguaje precisamente en esta etnia. Y no puede ser de otra manera, porque el derecho de defensa ha cobrado gran relevancia y sobre todo ya se considera como un derecho humano y plasmado en la Constitución como un derecho fundamental. Indudablemente que si esto ocurre con el defensor, ya sea público o privado, que pueden ingresar a un juicio en intervención y defensa de un representado, ¿qué puede ocurrir en este caso con lo que sería el asesor jurídico, ya sea privado o también de carácter público? Es indudable que este también tendrá que tener las mismas características que tiene el defensor o que se le exigen al defensor. Deberá ser técnicamente preparado en el sistema de justicia penal adversarial y oral, para que pueda en todo caso tener la intervención correspondiente. No se diga de la gente del Ministerio Público o bien fiscal ahora. ¿Por qué? Porque el fiscal o agente del Ministerio Público, al ser un órgano técnico, es indudable que tendrá que estar debidamente preparado dentro del sistema penal actual. Evidentemente que si eso no ocurre y es notoria la inexperiencia, en el caso de los servidores públicos, se habrá de correr la vista correspondiente a sus superiores jerárquicos para su sustitución y desde luego para la aplicación de las medidas correctivas. No se desconoce que en tratándose de lo que son las instituciones, ellos han pasado por una amplia gama de lo que son cursos, talleres y desde luego capacitación constante en lo que sería este sistema, que a lo mejor en tratándose de defensores ha habido un poco en este caso de desventaja. Por otra parte, advertimos que la especialización es ya un requisito necesario para ejercer precisamente la defensa dentro de lo que sería un juicio penal o un proceso penal, para no solamente referirnos a una etapa del proceso penal. Esto se advierte aún más en lo que es la justicia para adolescentes, la justicia penal de adolescentes, donde no solamente se requiere ser licenciado en Derecho con la cédula correspondiente, sino además tener conocimientos en el sistema de justicia para adolescentes, que esto es lo mismo que se requiere en materia penal. Evidentemente, advertimos entonces que de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y por lo menos en materia penal, ya es una exigencia contar con la especialización correspondiente. ¿Cómo podremos acreditarla? Pues es indudable que a través, si el juez ve una notoria inexperiencia, de los cursos que uno haya tomado, talleres, o bien especialidades o maestrías, o alguna licenciatura especializada en el sistema, y poder justificarlo y acreditarlo, en este caso, al juez. No hace mucho me contactaba una persona, también de un colegio, para el efecto de que participara yo también dando una ponencia. Y el tema que ella me trató fue la colegiación. Y yo le decía que si no estaba en la Constitución, parece ser que ahí tuvimos una pequeña diferencia en torno a la colegiación y lo que yo pretendía comentarle precisamente respecto de mi manera de pensar. Es cierto que la colegiación como obligación no está prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de alguna u otra manera los colegios, barras y asociaciones han tratado se incorpore para que a los abogados que postulan se les lleve a determinado gremio, y en ese gremio, de acuerdo a lo que yo tuve como conocimiento, se iban a establecer las academias de amparo, de derecho penal, derecho civil, derecho familiar, con la finalidad de realizar una capacitación constante, en este caso a sus miembros, circunstancia que hasta ahora no ha sido incorporada
en este caso en la Constitución. Pero la colegiación sería suficiente para justificar que una persona colegiada, en los términos que ya les expliqué, pudiera participar en lo que sería un proceso penal. Es indudable que no. ¿Por qué? Porque la colegiación no le va a dar la especialización. Lo que le va a dar la especialización y la competencia en lo que va a desarrollar son precisamente los conocimientos que ha adquirido, por lo menos en el caso concreto, en el sistema jurídico penal que ahora se aplica precisamente en el Estado mexicano. ¿La colegiación lo va a garantizar? No, pero sí va a dar la posibilidad en todo caso de conocer que hay una persona que está agremiada a un colegio, barra o asociación y que desde luego puede recibir la capacitación constante. Entonces, en tratándose del proceso penal, es evidente que todos los actores procesales deben contar con la especialización correspondiente y eso solamente se les va a dar pues los estudios, su capacitación constante, su actualización, para que en este caso puedan ejercer la defensa y representación de una persona imputada o bien, en este caso, de un ofendido. Y no solo eso, como ya se dijo con antelación, el conocer precisamente por parte, ya no solamente del agente del Ministerio Público, del asesor jurídico o Ministerio Público, sino también del juez, las instituciones o la manera de operar en torno precisamente a los tratados internacionales tan importantes que han sido aquí tratados. Es indudable que la invitación que se hace precisamente es aquella que alguna vez todos creo que conocemos los que somos abogados, veíamos en el decálogo de Couture, que es la preparación constante para ser cada día menos abogados. Esta sería mi intervención, maestro José Luis Castillo. Yo le agradezco a usted la invitación, le envío un fuerte abrazo a todo su auditorio y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Faustino. Le agradezco muchísimo que haya participado aquí con nosotros. Pues con esto nosotros daríamos fin a este foro denominado como Mesa de Trabajo, la tortura y los mecanismos instaurados en nuestro sistema. No sin antes agradecer a todos y cada uno de los participantes, a la maestra Vilma Ramírez Santiago, al doctor Emanuel Santos Narváez, a la maestra Daniela Aguirre y a usted mismo, doctor Faustino, el que nos hayan acompañado en esta su casa Secalec. Quiero agradecer mucho, licenciado David Nieto, no sé si tenga algo que decir o comentar, por favor. Sí, quiero agradecer a todas y a cada una de estas personas tan distinguidas en esta participación de esta mesa, pero sobre todo las dudas que generaron en la gente, que entiendan para qué están los mecanismos, porque muchos de ellos piensan que solo son meras dependencias de mero trámite. Por lo tanto, pues ojalá y se genere la conciencia que esperamos de esto y nada más declarar que siendo la 1:48, las 13:48 horas, se declara cerrada esta mesa. Muchas gracias por su participación a todos y esperamos seguir contando con ustedes. Gracias, señoría. Gracias, doctora Vilma. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias.